Aloha, amante del poder y la magia de los números. Bienvenido, bienvenida a un nuevo programa de Soy Amaury 33, un canal donde hablo de numerología, astrología y la espiritualidad en esta brillante era que comienza. Hoy hablaremos de un tema realmente apasionante y que ya asomé en el programa anterior y que me resulta en lo personal excitante porque se trata de una energía nueva para esta humanidad y que se va a iniciar el próximo 30 de marzo con la entrada de Neptuno, el planeta transpersonal Neptuno, en el signo de Aries. Neptuno, que es el número 7, y Aries, que es el número 9. Así que muy pendientes quienes vibren con el 7 o con el 9, porque esta entrada de Neptuno en Aries, bueno, nos afecta a todos y sobre todo a nivel inconsciente, pero numerológicamente tiene que ver con este par de números, el 7 y el 9. Ahora bien, así como en el caso del programa anterior, en el que hablamos de las tendencias de la era de Acuario, de una vez hay que decir que se trata de una configuración que tiene antecedentes en esta historia, que lo vamos a comentar, pero que sin embargo interactuará con otros factores que nos permiten decir que lo importante será mirar al cielo con la curiosidad de un niño y la atención de un viejo sabio. Ahora bien, ¿de qué se trata Neptuno entrando en Aries? Junto con Urano y Plutón, Neptuno es uno de los planetas transpersonales, lo que nos dice que su energía tiene un impacto sobre todo a niveles que van más allá de lo personal y lo social hasta lo inconsciente y lo espiritual. Para resumir, Neptuno es la espiritualidad, es la profundidad metafísica, es el misterio del mar, es la disolución, es la compasión. Y añade aquí, si tú quieres, todos los atributos del número 7 porque Neptuno es el número 7. Esto incluye también, Neptuno, el mundo de las artes, el mundo del cine, la música, los sueños, las ensoñaciones y la tendencia a evadirse de la realidad. Ahora tenemos a Aries, el signo de Aries, que es el primer signo del zodíaco y que representa los inicios, el sentido de identidad del yo soy, la impulsividad y la tendencia a romper con todo, la energía marcial de la violencia y la guerra. Aries es el fuego en acción. Ahora bien, vamos a ver ahora algunas frases que he pensado y que he reunido. Quizá alguna la pudiste haber escuchado de otro colega, quizá no, pero bueno, ahí van. Vamos a, digamos, a concentrar en cada frase lo que son significados alternativos de lo que significa Neptuno en Aries. Por ejemplo, Neptuno en Aries significa el yo que se afirma en sus creencias y que hace que nazca un nuevo ego espiritual. Neptuno en Aries es el guerrero que encuentra su causa y se moviliza. Neptuno en Aries significa que vuelven los templarios, simbólicamente, vuelven los templarios, el guerrero espiritual entra en escena. El guerrero espiritual sale de la película y sale de la serie y entra en la vida real. El yo se disuelve en su misión trascendente, porque aquí hay que recordar que Neptuno tiene un efecto de disolución. Y así como hay algo que se idealiza, hay algo que se disuelve. Entonces, ¿qué es lo que se disuelve? De alguna manera se va a disolver lo que es el ego, lo que es el yo. Y se va a disolver porque, como habría dicho el filósofo Hegel, amar es dejar de ser para ser más, ¿no? Entonces aquí sería como una especie de disolución del yo porque se va a integrar y va a empezar a formar parte de una misión que lo va a trascender. Sigamos. La visión y las ensoñaciones piscianas con la entrada de Neptuno en Aries se convierten en una misión y en un plan de acción ariana. Pasamos de la visión a la misión. La energía divina enciende la realidad. Ahora bien, la inteligencia artificial, esto es interesante porque se me ocurrió, porque esto ocurre simultáneamente con Plutón en Acuario y con la próxima entrada de Urano en Géminis. Entonces, una de las cosas que estoy observando es que la inteligencia artificial se va a erigir como una nueva religión que va a tener sus catecismos y sus feligreses. Y es que después de un periodo de Neptuno en Piscis,
que estuvo caracterizado por la confusión, por muchas series y películas fenomenales, como Game of Thrones. Game of Thrones, el Juego de Tronos, una de las series más vistas de todos los tiempos, es una serie que es muy 7. De hecho, la serie gira en torno al número 7. Y después de una era donde hubo una especie de narcotización de las redes sociales, llega el guerrero blandiendo su espada, disipando la niebla de la confusión y rasgando los velos de oscuridad. Los héroes que veneramos por 15 años en las pantallas salen de las películas e incursionan en la vida real, como te dije hace rato, atendiendo a un llamado. Porque se va a escuchar, el héroe va a escuchar el llamado y va a comenzar su viaje. Recordemos aquí el arquetipo del viaje del héroe, que va a estar muy pero muy presente. El arquetipo del viaje del héroe por el que atraviesa cualquier persona que entra en su proceso de evolución, de cambio, de transformación o en un viaje de emprendimiento, pasa por una serie de etapas muy características que son arquetípicas, que comienza con la llamada. Por lo que va a ser bastante interesante que chequees lo que significa el viaje del héroe, porque todos de alguna manera vamos a vivir el viaje del héroe. Ahora bien, van a surgir nuevas figuras carismáticas que aparecen en el mundo del arte y que también van a aparecer en el mundo de la espiritualidad. Aquí, por supuesto que muy pendientes, porque no se descartan los fanáticos delirantes o los mesías salvadores. Surgirá o se propagará un nuevo tipo de doctores sanadores. El doctor sanador que integra los nuevos hábitos saludables y la espiritualidad en su aproximación a la salud. Estos doctores se plantan con firmeza también frente a la industria médica tradicional. En el programa anterior te estuve mencionando que una de las tendencias es la asimilación del lenguaje místico al lenguaje científico, y que uno de sus principales exponentes es el doctor Joe Dispenza. Y efectivamente van a proliferar, que eso es lo que también estoy observando, van a surgir muchos más doctores que van a asumir esta línea de integración de la espiritualidad y las nuevas ciencias, ¿no? Neptuno, por otra parte, idealiza. Y en este caso lo que se va a idealizar es la guerra. Es muy probable que se idealice la guerra entre verdades y mentiras, en medio de los manuales, grimorios, hechizos y secretos develados. Se cristalizan visiones en empresas y proyectos que podrían adoptar la forma de una guerra santa, o también de manifiestos y proclamas de grupos que se van a fanatizar. Mucho cuidado con esto. Y en este contexto, la inminente muerte del Papa Francisco. Recordemos que Neptuno tiene que ver con la espiritualidad y las religiones, y cuando veamos los antecedentes, vamos a entrar ya en los antecedentes, nos vamos a dar cuenta de que siempre ha estado presente la idea, procesos que tienen que ver con guerras que se han idealizado de alguna manera o que se han llevado a cabo por causas nobles o causas trascendentes, como por ejemplo la abolición de la esclavitud en Estados Unidos. Pero lo interesante que estoy observando es que la entrada de Neptuno en Aries va a coincidir con el fin, con el fin de la vida, ¿no?, del Papa Francisco, y que podría generar una especie de crisis en el seno de la Iglesia Católica. Pero eso ya lo veremos. A continuación vamos a hablar ahora de los antecedentes históricos en los que Neptuno transitó por el signo de Aries. Vamos a empezar comentando algunos hechos que ocurrieron la última vez que Neptuno transitó por Aries, que fue entre 1861 y 1874. Años que ocurrieron cosas que son dignas de ser mencionadas, como por ejemplo la guerra civil en Estados Unidos, la guerra de la Triple Alianza. Esto es muy importante, porque fue una guerra en la que Brasil, Uruguay y Argentina enfilaron sus armas contra Paraguay, en una guerra mencionada por Eduardo Galeano en su clásico libro Las Venas Abiertas de América Latina. Dos guerras donde hubo, una gran mortandad y pérdidas materiales y humanas considerables. Pero también en este periodo se fundó la Cruz Roja Internacional, se inventó la anestesia, pero también se inventó las dinamitas. Esto es bien interesante, ¿no? Se inventó una dinamita nada tan ariano como la dinamita, un explosivo,
pero se inventó al mismo tiempo la anestesia, que es algo muy neptuniano. La dinamita, que genera daños, pero la anestesia para calmar el dolor. ¿Qué te parece? Y aquí quiero lanzar una predicción. En combinación con Plutón en Acuario, se va a inventar otra anestesia, pero no para el dolor, sino para el envejecimiento. Muy pendientes porque tengo una tendencia que también comenté en el programa anterior y que tiene que ver con que, bueno, muchos de los avances que estamos presenciando con las nuevas ciencias y la nueva tecnología, en algún momento, bueno, ya empezaron a hackear el envejecimiento. De hecho, hace unos 3, 4 años, recuerdo que se hizo un experimento en Israel con una cámara hiperbárica de nueva tecnología, donde quienes participaron allí rejuvenecieron alrededor de 30 años, porque el efecto de la cámara hiperbárica logró alargar sus telómeros. Los telómeros son como una especie de filamento que está al final del ADN, que tiene que ver con el envejecimiento. A medida que envejecemos, esos telómeros se van acortando. Y la cámara hiperbárica, con esta nueva tecnología, que no tengo información sobre si ya está disponible en todos los países, que no lo creo, pero el efecto que tuvo fue precisamente que logró alargar los telómeros, y eso se tradujo en un rejuvenecimiento de estas personas 30 años. Y eso fue ya hace algunos años atrás. Pero bueno, continuemos. En este periodo que te comento, hace ya 160 y tantos años, se fundó también la Asociación Internacional del Trabajo, la AIT, con nada más y nada menos que Carlos Marx a la cabeza, quien no olvidemos que publicaría El Capital también durante este tránsito. Fue publicado El Capital. Básicamente, y esto es interesante porque el marxismo, al contrario de lo que postularía su supuesto ateísmo, se convirtió en una especie de iglesia secular, prometiendo un paraíso que era el paraíso comunista. Entonces, fíjense ustedes qué interesante, porque el marxismo y todo lo que fue el socialismo y todos los movimientos que nacieron en torno a estas ideologías, o en torno a esta ideología, siempre tuvo un carácter mesiánico, un carácter que, como te digo, que a pesar de ser entre comillas, ateo, una ideología secular, tenía un componente muy trascendente, y no obstante se convirtió en una iglesia, ¿no? Esto es bastante interesante. Pero ahora vamos a mencionar otros antecedentes que están un poco más atrás, en otros periodos donde también tuvimos este tránsito de Neptuno en Aries. Por ejemplo, entre 1534 y 1547 ocurrió la reforma de Enrique VIII, el conocido rey Enrique VIII, quien terminó separándose del Vaticano y fundando la Iglesia Anglicana en Inglaterra. Porque el señor Enrique VIII era una persona bastante impulsiva, bastante obsesionada, y por querer casarse con esta mujer, creo que se llama Ana Bolena, si no recuerdo mal, no tenía permitido hacer lo que quería hacer, y él prefirió separarse del Vaticano, fundar una nueva iglesia para cumplir con su deseo. Pero fíjate tú qué interesante que en esta época también nació la Inquisición. La Inquisición, bueno, con todo lo que eso implicó, y esto nos permite decir que son etapas que tienen que ver con cismas religiosos que se pueden presentar, y por eso menciono la posible muerte del Papa Francisco, porque como nosotros hemos venido observando en los últimos 15 años, han sido de cambios bastante interesantes dentro del seno de la Iglesia Católica a nivel mundial. Ahora vayamos un poco más atrás. Entre 1370 y 1383 transcurrió otra guerra, o en ese momento transcurría una guerra que fue llamada la Guerra de los 100 Años entre los reinos de Francia e Inglaterra. Pero si nos vamos un poco más atrás, entre 1206 y 1219, se dieron las sucesivas conquistas del señor Gengis Khan, que desde aquellas tierras lejanas de Mongolia llegó hasta nada más y nada menos que hasta Europa. Entonces, esto es lo que los arquetipos y la historia nos dicen sobre lo que será este tránsito, que en este 2025 nos va a mostrar un tráiler como una pequeña muestra, porque en octubre Neptuno retrograda de nuevo a Piscis,
así como Saturno, que también va a ingresar a Piscis y también va a retrogradar. De nuevo, ingresa a Aries, perdón, y va a retrogradar a Piscis. La entrada definitiva de Neptuno en Aries la tendremos en enero-febrero del 2026. Creo que a finales de enero, si no recuerdo mal. Entonces recordemos que 2025 es un año 9, es un año umbral, que también está definido por Plutón en Acuario, que ya está instalado, y por la venidera entrada de Urano en Géminis, para hablar solo de los planetas transpersonales. Los planetas transpersonales tienen un efecto sobre todo a nivel de la conciencia colectiva. Básicamente, estamos hablando de un mundo que entrará en un proceso de muerte y transformación de la mano de las nuevas sensibilidades, las nuevas tecnologías y un cóctel energético bastante poderoso. Por ejemplo, otra cosa que podemos mencionar que es bien interesante es que esta combinación de Neptuno en Piscis con Plutón en Acuario, fíjense ustedes que Neptuno rige todo lo que tiene que ver con el mundo de la fantasía y de los sueños, el mundo del cine, el mundo de las artes, y el cine, que es un arte súper poderoso porque reúne todas las artes en una sola producción, la música, el teatro, la fotografía. Y es bien interesante porque en combinación con Plutón en Acuario y la inteligencia artificial, nos podría traer muy probablemente una transformación radical de lo que significa el arte y de lo que significa el cine. Eso ya lo empezamos a ver también. Porque bueno, al final nosotros formamos parte, recordemos, de esas energías. No es que los planetas estén allá, muy lejos de nosotros en el cielo, y que ejercen una influencia, sino que nosotros integramos, formamos parte de lo que Pitágoras llamó la armonía de las esferas. Nosotros formamos parte de esa energía. Nosotros somos esos planetas, somos esos dioses, somos esos números, y por eso mi invitación es a que te conozcas a través de tus números personales con mi estudio personal avanzado, que es un documento de alrededor de 40 páginas en el que descifro tu personalidad y que incluye una sesión conmigo para responder preguntas, además de mi ebook con las mejores técnicas de manifestación de la ley de la asunción. Sí, señor, porque este es uno de mis temas también que me apasiona, que es el tema de la manifestación, el tema de Neville Goddard, el tema de Nikola Tesla y su código divino 369. Así es. Y bueno, en la descripción te dejo el correo en el que me puedes escribir y una oferta única para los primeros 11 que quieran aprender numerología a un precio muy especial. De esta manera, después de esta conversación sobre la entrada de Neptuno en Aries, me gustaría saber tu opinión. Estamos llegando al final de este programa. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si te gustó, regálame un like, suscríbete, que es gratuito, dale a la campana, mándame un saludo o hazme una recomendación o déjame tu comentario. Soy Jamauri González y uso el poder y la magia de los números para que despiertes al juego de la vida y descubras a los dioses que viven dentro de ti. Te mando un gran abrazo y hasta el próximo programa.